Vamos a ver distribución. Bueno, buenas a todos los que no saludé todavía, que no están en la clase. Hoy vamos a ver la clase de... Bueno, vamos mal. Hoy vamos a ver el tema de distribución normal. No es muy largo, así que tranqui. Voy a empezar a compartir pantalla y nos vamos a guiar más que nada del apunte, donde está, es el apunte número 6, distribuciones de probabilidad. En este mismo apunte, casi al final, empieza la distribución. Pasarnos en esto para seguir el hilo y que después cuando lo quieran ver tranquilos, encuentren el orden de la clase. Entonces, esta distribución es clave, pero cuando yo digo clave, es clave, o sea, la tienen que amar, se la tienen que tatuar acá, en la frente, donde quieran, pero la tienen que aprender muy bien, porque la vamos a usar todo lo que queda el resto del cuatrimestre y el 70%, no, bueno, sí, 60%, entender la distribución normal es el 60% del segundo parcial, o 70%, porque está muy relacionada, si bien vamos a ver otras cosas más, la vamos a usar un montón. Entonces, cualquier duda en cualquier momento de las clases de ahora en adelante, consulten. Bueno, la distribución normal, algo básico y muy importante por donde tenemos que partir, la podemos utilizar solamente con variables aleatorias que son continuas. O sea, variables aleatorias que son numéricas en primer orden y que son continuas. Con las discretas no las vamos a poder utilizar. Entonces, ¿cuáles eran las variables aleatorias continuas? Bueno, las que provenían de procesos de medición. Entonces tenemos, por ejemplo, no sé, la altura de los chicos del curso de estadística o los gramos que pesa determinado producto o, no sé, los que se les pase por la cabeza. Pero siempre continuos. Esta función que tenemos acá, la verdad que no la vamos a usar. Es para que la conozcan. Vieron que para el primer parcial nosotros vimos que las variables aleatorias continuas no tenían asociadas una función de probabilidad, sino que tienen asociadas una función de densidad. Bueno, cada tipo de distribución tiene una función, o sea, cada tipo de variable que sigue una determinada distribución tiene una función de densidad distinta asociada. Esta es la función de densidad de una distribución normal. ¿La vamos a usar? No. ¿Nos interesa que se sepan cómo es la fórmula esta? No, no nos interesa. Conózcanla. Los que vayan a cursar Estadística 2 la van a volver a ver, tampoco la van a usar mucho, la verdad. Pero es un lindo choclo que lo presentamos como para que lo conozcan y para que sepan que no hay una forma analítica de integrar esta función de densidad. Porque se acuerdan que nosotros integrábamos la función de densidad para poder ver cuánto se acumulaba hasta determinado valor o desde el límite inferior del dominio hasta el límite superior, que sabíamos que siempre se acumulaba 1, y todo lo que ya vimos cuando vimos función de densidad. Bueno, esta no la podemos integrar, así que, o sea, de manera analítica, así que la vemos y así como la vemos, la escapamos. O sea, la pasamos de largo. Vi esa fórmula y me explotó la cabeza. Sí, tranqui. Van a ver también la de una que se llama distribución normal estándar, que también es medio un choclo así, con la salvedad de que el desvío al cuadrado, que es esto, sí, es la varianza, tiene cierto valor. Entonces, nada, termina siendo igual la fórmula, pero toma el valor 1. Igual, nada, sepan eso, que no la vamos a usar. Es para presentarla nomás. ¿Dónde está? Bueno. Vamos a hacer un poquito esta hoja, así no ven todo de golpe.
Perdonen. Bueno, lo primero que vamos a hacer con esta distribución normal, como lo hicimos con las otras distribuciones, es presentarla. ¿Se acuerdan que en el Probability Distribution, nosotros, por ejemplo, para la binomial, teníamos que saber qué significaba P, qué significaba N, qué era X, para poder recargar los datos ahí en el Probability y conocer cuánto se acumulaba de probabilidad hasta determinado valor? Bueno, para poder saber qué significaba P, qué significaba N, etc., nosotros presentábamos a nuestra variable, decíamos que seguía una distribución binomial y establecíamos qué parámetros determinaban o qué parámetros entraban en juego en esa distribución. En la distribución normal vamos a tener solamente dos parámetros que van a estar entrando en juego, que son la media, o sea, vamos a presentarlo desde antes. Una variable aleatoria X, esto es variable aleatoria, variable aleatoria X, sigue una distribución normal, esto es de normal, que va a estar definida por la media, bueno, eso supónganse que es la letra mu, y una varianza. Estos son los dos parámetros que nos van a importar en la distribución normal. Y lo que queremos que entiendan bien es qué determina cada uno de estos parámetros. A ver, ¿se acuerdan cómo definíamos a la media cuando vimos la media en medidas de resumen? Un promedio, sí. Que era un promedio. Muy bien, sí, la media es un promedio. ¿Y qué me marcaba ese promedio? ¿Qué decíamos nosotros? No sé si alguno se acuerda del dibujito que estaba en ese apunte. El punto de equilibrio, sí. No quiero usar punto de equilibrio porque me suena muy a economía, pero lo llamaría como, pensando en el sube y baja que estaba en el dibujito, perdón, en el apunte, para los que no se acuerdan, había un sube y baja. Y la media era así, como ese punto de equilibrio que hace que se estabilizara el sube y baja. Bueno, la media es el centro de gravedad de la distribución. Nosotros la habíamos definido de esa manera. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta que la media es el centro de gravedad de la distribución, justamente lo que me va a marcar la media en una distribución normal es en qué valor está centrada la distribución. Entonces, nos va a marcar dónde se centra o en qué valor se centra la distribución. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, Andy, sí. perdón, no sé si quizás estoy tirando cualquiera, pero la media muestra la frecuencia que más se repite. No, esa es la moda. Ah, ahí está. Sorry. La moda. No, la media me marca un promedio. Y lo que te decía es dónde se centra la distribución. Sí. No voy a entrar ahí porque te vas a confundir más. Pero la medida de resumen que te dice dónde se repite, cuál es el valor que más se repite, es la moda. La medida me saca un promedio. Y lo que va a hacer es, bueno, les presento a la distribución normal.
La distribución normal es la que habrán visto ya un montón de veces, que es como una campana de Gauss, supónganse. Esto claramente no es simétrico, pero bueno, esta es la distribución normal. Tiene una forma acampanada, vamos a un poquito por acá, como esta así, y es simétrica. O sea, cuando vos marcás el medio, como está acá marcado con estos puntitos suspensivos, que es justamente donde va a estar la media ubicada, para la izquierda y para la derecha se va a acumular la misma cantidad de probabilidad. O sea, desde el límite inferior del dominio hasta la media se acumula el 50% de probabilidad. Y desde la media hasta el límite superior del dominio de la variable se acumula el otro 50% de la probabilidad. Es completamente simétrica. Yo siempre me confundo simétrico o asimétrico. Cuando es igual, chicos, perdón. Cuando es igual, algo de los dos lados, ¿es simétrico? ¿O es Simétrico, está asimétrico? bien. Sí, simétrico. ¿Es simétrico? Sí, Listo. Porque capaz lo estaba diciendo Simétrico. mal. Como, me pasa eso con simétrico y asimétrico y con parcial, imparcial. No sé por qué. Me agarra como bueno, por los dos. Entonces, es simétrico. La curva, nunca me va a salir dibujándolo, pero la curva se supone que es exactamente igual. Entonces, acá podemos ver bien lo que les decía. Me marca dónde está ubicada la media. Perdón, dónde está centrada la distribución. Si yo tengo, supónganse, ¿no? Estoy midiendo, no sé, la altura de los nenes de jardín de, no sé, dónde va mi hermanito, qué sé yo. Y pongo que el límite inferior del dominio, supónganse que es 0 y... No le quiero poner valores porque voy a mentirles, porque no sé ni cuánto miden unos nenes. Pero bueno, lo importante es, acá tengo el límite inferior del dominio y acá tengo el límite superior del dominio, ¿no? Yo dibujo la distribución normal y lo que me va a marcar, que supónganse que la curva esté centrada en el valor 5, supónganse, es la media. Es porque eso quiere decir que la media es igual a 5. No sé. Después lo voy a buscar con un ejemplo para decírtelo mejor. Pero, ¿qué pasa? Si vamos a otro ejemplo, ¿no? En el que la media, en vez de ser 5, es 8, lo que va a pasar es que, ¿para dónde se me va a mover la curva? ¿Para la derecha o para la izquierda? A la hacia derecha. la derecha. Claro, Derecha. para la derecha. O sea, supónganse que la media es 8 de otra variable. Bueno, la curva va a estar centrada en otro lugar. ¿Se entiende? Eso es lo que me marca la media. El centro de gravedad de la distribución. Entonces, acá tenemos un ejemplo donde B es la curva verde, la distribución normal verde. Y A es la distribución normal violeta. Entonces, como B está más a la derecha, sabemos que la media de B es mayor a la media de A, porque me mueve la ubicación de la distribución. Si fuese al revés, o sea, o lo puedo decir al revés, la media de A es más chica que la media de B, porque estamos a la izquierda. ¿Hasta ahí vamos bien? Es bastante como que se puede ver. ¿Hay alguna duda? No, no. No, no. Bueno, y la varianza, lo que me va a decir, a ver, la varianza, para volver atrás, ¿qué tipo de medida de resumen era? ¿De dispersión o variación sería? Sí, De variabilidad. de variabilidad. Y a ver, teniendo en cuenta eso, y teniendo en cuenta lo que
cómo se calcula la varianza, ya lo vimos. ¿Qué me va a marcar la varianza? En el cálculo mismo de la varianza, ¿qué es lo que puedo ver? ¿Qué ¿Cuántos tanto se desvía? alejan de la media? Claro, ¿cuánto se aleja de la media? O sea, ¿qué tan dispersos están los valores con respecto a la media? Vamos a ponerle dispersión. ¿Qué tan? Bueno, vamos a ponerle dispersos con respecto a la media. Entonces, lo que me va a... o sea, como lo voy a ver distinto en el gráfico, en el dibujito, al observar la media, es qué tan acampanada es la curva. Si yo tengo una varianza a ver, si yo tengo una curva así, quiero que lo razonen ustedes, y tengo otra curva así, ¿cuál va a tener mayor varianza? ¿La curva La primera. A o la B? La primera. La primera. Ah, Primero. ¿Alguien opina lo contrario? Si yo te digo, perdón, la B. No sería la B porque están mí es más la B. dispersos los con respecto a la valores. media, ahí está. En Si yo cambio, te la A digo, está como de todo juntito. sí, exacto. Claro, hay más Tiene mayor distancia varianza desde porque, la media hasta el... claro, ustedes piensan que acá en el centro está la media, ¿no? Y si yo te digo, bueno, esta variable X, ¿no? O este resultado que me dio la variable X, pues esta respuesta tiene un desvío de 5 con respecto a la media. Y esta otra variable, esta, tiene un desvío de 5 con respecto a la media. Y esta tiene un desvío de 10. ¿Qué pasa? Me está diciendo que se desvió más con respecto a la media, o sea, van a estar más lejos los datos acumulados. Entonces eso va a hacer que la curva sea más chata y que los datos estén menos concentrados. ¿Se entiende? Como acá tiene un desvío menor, significa que o una varianza menor, significa que todos los datos están muy pegaditos con respecto a la media. O sea, se desvían un poco, se desvían menos. Entonces, la varianza, capaz, pensándolo con el desvío, es más, porque es una palabra que la tenemos, como que la conocemos más, ¿no? Vos decís, se desvía menos, es algo que está más cerca. La varianza, bueno, es lo mismo, porque lo único que haces en el desvío es ponerle la raíz cuadrada, ¿no? Pero algo que tiene varianza menor, o sea, que se desvía menos con respecto a la media, va a tener los datos más acumulados en torno a la media y por lo tanto la curva va a ser más empinada y más compacta. En cambio, cuando los datos están más dispersos, se desvían más con respecto a la media, como bien decían, se va a hacer una curva que es más chata y más, más dispersa, no encuentro otra palabra. Que los datos van a estar como desparramados, por así decirlo. ¿Se entendió? ¿Por qué? La varianza determina qué tan dispersos están los datos con respecto a la media. O sea que entre más grande es la varianza, más valor tiene la varianza, más dispersos están, digamos. Claro, claro. Bien. Bien. Acá, por ejemplo, tenemos que acá, en el primer ejemplo que vimos, nos concentrábamos en la media. Dijimos que la media de B es mayor que la media de A porque está más a la derecha, ¿no? Si acá pusiéramos números, esto podría ser un 1 y esto podría ser un 2. Está más a la derecha, es más grande. Eso es fácil. Y la varianza, fíjense que es igual, o el desvío, que es lo que ponemos acá. El desvío es igual, las campanitas son iguales.
O sea, con respecto a la media de cada una de las campanitas, los datos están igual de concentrados. Ahora bien, ¿qué pasa acá? Que no es muy oportuno el gráfico porque podría estar mejor esta línea violeta, pero bueno. Tenemos una distribución verde en la que los datos están muy concentrados en torno a la media y por eso está más compacta y es más alta. La distribución violeta tiene los datos más dispersos, podría haber sido mucho más así para que se vea mejor, ¿no? Supónganse la distribución roja tiene los datos mucho más dispersos con respecto a la media. Fíjate que acá se está acumulando un montón de probabilidad con respecto a lo que se acumula de la verde, que casi que ni se acumula nada. Entonces, están mucho más dispersos los datos y por eso es más chata y más como ancha. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Hay alguna duda? No. No. Bueno, vamos a ver qué sigue. Sí. Bueno, es cortita la clase de hoy. Yo creo que para 6:30 nos digo. O antes. Bueno. Vamos a ver las aclaraciones que dicen acá. Si el desvío es muy grande, voy a tener muy poca acumulación centrada con respecto a la media, entonces voy a tener que trabajar con intervalos más largos, más grandes. Eso va a quedar mucho más claro cuando empezamos a ver intervalos de confianza, que creo que la arrancamos a ver el viernes, o la arrancan a ver con Diego. Pero a ver, igualmente es algo como intuitivo. Vamos a ver acá. ¿Qué te dice? Bueno, si vos acumulas, si tus datos están muy dispersos, ¿qué pasa? Vas a estar acumulando bastante probabilidad acá. Entonces vas a tener que hacer intervalos más largos para poder tomar toda esa probabilidad, por así decir. En vez, si vos trabajas con una distribución como la verde, que está con los datos mucho más concentrados con respecto a la media, con un intervalo más cortito, estás acumulando la probabilidad, que en este caso, en la roja, que necesitas un intervalo más grande. Simplemente eso les dice, pero igual después el intervalo de confianza capaz les caemos de ficha con eso. Después dice, por lo contrario, si el desvío es chico, la acumulación de probabilidad va a requerir intervalos más cortos, como lo vemos acá con lo que marqué con celeste. Sin importar el tamaño del desvío, si voy desde el límite inferior del dominio hasta el límite superior del dominio, siempre acumulo 1. Y eso lo vimos ya cuando lo habíamos visto función de densidad y función de probabilidad. Desde el límite inferior del dominio hasta el límite superior del dominio, tenga la media que tenga el desvío que tenga la variable que tenga, siempre voy a acumular 1, porque se acumula toda la probabilidad. No se confundan eso. El desvío me dice qué tan dispersos tengo los datos. Pero yendo desde el límite inferior al límite superior del dominio, estoy acaparando toda la distribución. O sea, voy a acumular 1 siempre, no importa qué tan dispersos están los datos. Pensar una distribución normal, pensar X. Bueno, esto presenta la variante nomás. Esto que está acá, es otra forma de describir cómo se calcularía la varianza simplemente. ¿Por qué? Nosotros habíamos dicho que cuando vimos medidas de resumen, que la varianza de una distribución X la voy a calcular como la suma de las comparaciones entre el valor que toma cada una de las variables menos la media al cuadrado sobre la cantidad de elementos que hay, ¿no? Entonces, lo único que hace esto es
decir, bueno, acá lo que estás calculando es un promedio. Entonces te lo presenta como la esperanza de la variable menos la media elevada al cuadrado, que esto tendría que ser una x chiquita. Es simplemente eso. Bueno, ¿hasta acá vamos bien? ¿Hay alguna duda? No. Acá lo que les está haciendo el apunte es presentarles un poquito más la función de distribución acumulada o la función de densidad de la distribución normal. ¿Se acuerdan que nosotros cuando queríamos calcular cuánto se acumulaba hasta el chat? Solo que se me aprietan las neuronas, sí, yo estoy igual, chicos. ¿Se acuerdan cuando vimos la función de densidad? Dijimos que la función, si yo quería saber cuánta probabilidad se acumulaba, ¿no? Hasta determinado valor, lo que tenía que hacer era calcular la integral desde el límite inferior del dominio hasta ese determinado valor, que quiero saber cuánto se acumula. Lo que estábamos haciendo es, ahora se nos muestra en un gráfico, de la función de densidad, ¿no? Así calculábamos cuánto se acumula de probabilidad hasta determinado valor. O sea, si yo tengo la función, ¿no? Tengo la función de densidad, digo, bueno, ¿cuánto se acumula hasta 6? O hasta determinado valor A. Entonces calculaba la integral desde el límite inferior de dominio hasta 6 para poder pintar todo esto, ¿no? De la función de densidad. Bueno, esto mismo estamos haciendo con la distribución normal. Nosotros no vamos a ponernos a hacer todos estos cálculos, vamos a ver unas propiedades de la distribución normal que nos van a servir mucho, pero lo único que hace acá es presentar esto, o sea, calcular la integral. Me está preguntando, para una variable aleatoria que se distribuye de manera normal con una media y un desvío, ¿cuál es la probabilidad de que se acumula hasta el valor B? Esto es un valor X, o sea, es un valor, pónganle el número que quieran. Entonces, calculo la integral definida hasta el valor B, desde el límite inferior del dominio, de todo este choclo de acá, que es la función de densidad. De la distribución normal. Que esto es lo que les digo, quédense bien tranquilos, que no vamos a ponernos a hacer la integral de este monstruo. Vamos a usar otras propiedades, pero para que sepan, ¿cómo se calcula cuánta probabilidad se acumula? O sea, la función de distribución acumulada hasta determinado valor, bueno, se calcula haciendo la integral de la función de densidad, como lo habíamos visto para el primer parcial. Acá les muestra cómo es la función de acumulación de una distribución normal que tiene esta forma. La función de densidad es la que les mostré antes, de la forma campanada. Esta con la campana de Gauss, esa es la función de densidad. Esta es función de densidad y esta es función de probabilidad acumulada. Bueno, lo que les dice acá es que
si la función tiene como límite inferior y límite superior, perdón, si la variable tiene como límite inferior y límite superior infinito, nunca vas a llegar a acumular 1, porque nunca podés llegar al infinito. El tema del infinito es algo que te hace explotar la cabeza, pero vos nunca llegas al infinito, entonces nunca vas a poder llegar a acumular 1, porque para poder acumular 1 vos tenés que barrer desde el límite inferior hasta el límite superior, todo inclusive. Entonces, cuando tus límites son infinitos, nunca llegas a acumular ese 1. Por eso hay una asíntota horizontal en 1 que hace que la función de densidad siempre se acerque, pero nunca llegue a tocar 1. O sea, se acumula 0,9999999999999, pero nunca 1. Porque los límites están definidos en infinito. Y tengas los límites que tengas, o sea, si tu variable está definida con un límite inferior y un límite superior infinito, o tengas límites finitos, no importa, sea el límite que sea que tengas, siempre en la media se va a acumular el 50% de la probabilidad, que es lo que les decía hoy. No importa qué desvío tengas, cuál sea el valor de la media, qué límite inferior tengas, qué límite superior tengas, no importa nada, siempre la media va a acumular el 50% de la probabilidad y va a desacumular el otro 50% de la probabilidad. Siempre, 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 grábenselo. No importa qué desvío, no importa cuál sea el valor de la media, no importa cuál es el límite inferior, el límite superior, no importa nada. Siempre la media acumula el 50% de la distribución. ¿Hasta acá hay alguna duda? No. No. Bueno, vamos con el último tema de distribución normal y libre. Hay unas propiedades, a ver, ¿qué pasa? En la prehistoria, y en los cursos que se siguen quedando en la prehistoria, estando en el 2021, para vos poder calcular cuánto se acumula hasta determinado valor de abscisa, o sea, cuánta probabilidad se acumula, tenías que andar integrando este monstruo de acá, te volvías loco, querías dejar la carrera, te largabas a llorar, la vida es una mierda y nada. Pero gracias a Dios nosotros tenemos el Probability Distribution. Entonces, si bien nosotros lo que vamos a hacer cuando querramos calcular cuánto se acumula de probabilidad, sí, decime, Carlos, ¿podría explicar de vuelta, profe? Decime qué parte. Le vuelvo a explicar antes de seguir. Que la media acumulaba el 50% de la distribución. Nada, eso. Medio que me tenés que creer. Como la media es el centro de gravedad de la distribución, siempre, sin importar qué desvío tenga, qué valor tenga la media, cuál sea el límite inferior, cuál sea el límite superior del dominio, o sea, no te importa nada, siempre la media va a acumular el 50% de la distribución, o sea, hasta acá se te acumula el 50%. Y de acá en adelante, este gráfico está medio... También lo tendría que correr un poquito más para allá la media, pero bueno. Acá se te acumula el otro 50%. Capaz es más visible con la función de densidad. Nosotros en la función de densidad, a ver, acá en la función de densidad, tenemos la media donde se centra nuestra campana de Gauss, ¿no? ¿Qué pasa? Acá tenemos la media, donde se centra la campana de Gauss.
para la derecha de la media vas a tener acumulado el 50%. Y para la izquierda, perdón, te dije al revés, para la izquierda de la media tenés acumulado el 50%. Y para la derecha también va a desacumular el otro 50% de la probabilidad. Acá el valor está 0,5 porque justamente vos tenés ahí la función de distribución acumulada. Entonces, a 1 nunca va a llegar, porque si la función está definida entre menos infinito y más infinito, nunca vas a llegar a acumular 1 de probabilidad. Pero siempre en 0,5 se va a encontrar la media, o sea, en este punto de acá. Bueno, creo que ya estaba, ¿eh? Chat. Gracias. Bueno, como les decía, para los que tienen la vida un poquito más triste, tienen que integrar todo este choclo de acá para poder calcular cuánta probabilidad se acumula hasta determinado valor. Nosotros lo vamos a hacer con el Probability Distribution. Si lo tienen a mano, se lo voy a mostrar. Sáquenlo. Es muy fácil. A ver, acá, distribución normal. Van a ver que lo único que les pide, a ver si se ve. Lo único que les pide es la media, el desvío. Ojo que el probability toma el desvío, no la varianza. Y nosotros también vamos a trabajar bastante con el desvío. Así que ojo si les dan como dato la varianza que tienen que aplicar de la raíz cuadrada. Y después ponen el valor de x, es ese que está como verdecito. Ahí ponen hasta qué valor se quiere acumular y listo, ya está, lo calculan. No tienen que hacer ninguna integral, no tienen que hacer nada. Pero bueno, hay unas propiedades que, incluso si no usáramos el Probability Distribution, nos ayudan un poco a saber cuánta probabilidad se acumula. Tenemos la propiedad de un desvío que me dice que entre la media y menos un desvío y la media más un desvío, o sea, yo estoy, vamos a ir haciendo el dibujito de a poco que siento que así se entiende mejor. No sé si sirve, pero yo tengo la distribución normal, ¿no? Tengo, torcidísima mi distribución. Tengo la media, donde está centrada mi distribución. Si yo me muevo un desvío con respecto a la media, supónganse, ¿no? Acá, me muevo un desvío. Y me muevo un desvío a la derecha también. Entre menos un desvío y un desvío, o sea, todo esto, se va a acumular el 68,3% de la probabilidad. Esto siempre y cuando sea la distribución normal y estamos hablando de de la media para menos un desvío y más un desvío, o sea, el 68,3% central de la distribución. Estamos centrados. Acá hay un ejemplo en el que tiene. Esto es sin importar qué valor tenga la media y sin importar qué valor tenga el desvío. La media puede valer 5, 80, 97, 1, lo que sea, cualquiera de esos valores. El desvío puede valer 1, 7, 40, 22, lo que quieran, que siempre va a acumular el 68%, el 68,3% central. No importa qué valor tome la media, no importa qué valor tome el desvío. Y con el probability no lo podemos ver tan a simple vista. A ver.
Sí, podemos hacer una cosa. Acá les dan un ejemplo en el que tiene una media de 50 y un desvío de 3. Y te pregunta, ¿cuál es la cuánta probabilidad se acumula entre 53 y 47? ¿Ven? O sea, 50 más 3. Vamos a hacer nuestro grafiquito. 50 más 3 es 53. O sea, me estoy corriendo un desvío. Y 50 menos 3 es 47. Entonces me estoy corriendo también un desvío. Y me pregunta cuánto se va a acumular entre estos valores. Bueno, por la propiedad yo ya sé que se va a acumular el 78,3%. Pero vamos a hacer con el probability distribution, como para chequear. Vayan al probability y pongan donde está la media, 50, donde está el desvío, 3, ¿sí? Y pongan en X, vamos a preguntarnos cuánto se acumula hasta 53, ¿no? Una forma de hacerlo. Aldi, Sí, perdón, habías dicho en la media 50 se pone. sí. Sí, en la media ¿Y en 50, el porque desvío? la media es 50, 3. Estos datos siempre te los dan Ah, acá cuando te presentan la distribución normal. Perfecto. Entonces, si yo me pregunto cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor a 3, me dice que es 0, no, perdona, 53, lo puse mal acá, es 24, 13. 0,84. 84, 13, 4. 13,4. No me ¿Y dio. si, cómo? A ver. 47. Fíjate, capaz que en la probabilidad X menor, ahí capaz que no lo cambiaste. A ver. Déjenme un segundo que estoy pensando si lo puse otra vez. La probabilidad, quiero que se me acumule este. No, está bien. ¿53? 0,8413. Ahí lo que calculamos fue esto acá. Y ahora lo que le tenemos que restar, para que nos quede lo del medio, es la probabilidad de que sea menor o igual a 47. 0,15. 0,15866. Ahí está. Menor a 47. Les voy a poner... Ahora les paso en limpio lo que hicimos. Que ya lo habíamos hecho en un ejercicio con binomial, me parece. Entonces, ¿alguien me hace la cuenta de 0,8413 menos 0,1586? Uh 0,6827. Bueno, nos dio, si pusiéramos todos los decimales, nos tendría que dar exactamente igual, 0,683. Acá estamos aproximando, pero, o sea, corroboramos que lo que dice la propiedad se cumplió con estos números que inventamos acá. Ay, Dios. Esperen que el Zoom me está... Ahí está. Ya lo solucioné. Paso en limpio lo que hicimos para los que se perdieron. A ver. Vamos acá. A mí el ejercicio me dio como dato que
la variable aleatoria X se distribuye de manera normal con una media de 50 y un desvío de 3. Entonces, yo por propiedad, y me pregunta, ¿cuánto se acumula entre 47 y 53? Justo se desvía un desvío con respecto a la media para ambos lados. Y yo sé por esta primera propiedad, sin hacer cuentas, que si me desvío un desvío con respecto a la media para la derecha y un desvío con respecto a la media para la izquierda, en ese centro se va a acumular el 68,3%. Para nosotros corroborar esto, usando el probability como lo hacíamos con la binomial, lo que hicimos fue, bueno, cargamos los datos que teníamos en el probability distribution. Cargamos que la media es 50, que el desvío es 3, y lo que primero nos preguntamos fue, bueno, ¿cuánta probabilidad se acumula hasta 53? Entonces nos preguntamos hasta 53, todo esto, ¿no? ¿Cuánta probabilidad se acumulaba? Eso nos dio 0, ¿cuánto? 84-134. 84-134. Pero nosotros no queremos saber cuánto se acumula hasta 53, queremos saber entre 47 y 53. Entonces, lo que nos falta restar, para que nos quede solo lo del medio, es esto de acá afuera. Si lo restamos, solamente nos queda pintado lo del medio. Y la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor a 47 era 0,15, me parece. 15,866. 15,866. Entonces, si nosotros restamos esto, la probabilidad de que la variable sea menor a 53 menos la probabilidad de que sea menor a 47, nos daba el 0,683 aproximado porque no tenemos todos los decimales. Y verificamos que se cumple esta primera propiedad que vimos. ¿Se entendió? Obvio no, si no, no pasa nada. Sí, sí. Bueno. Si no me interrumpen, yo sigo. Las otras propiedades son muy parecidas. Tenemos la propiedad de los dos desvíos, que al igual que la primera, me termino de borrar esto si no se confunden. Al igual que la primera propiedad, me va a decir cuánta probabilidad se acumula entre dos valores. ¿Cuáles tienen que ser esos valores? Bueno, me tengo que correr dos desvíos con respecto a la media para la izquierda y me tengo que correr dos desvíos con respecto a la media para la derecha. Y ahí me dice esta propiedad que siempre, sin importar qué medida tengas y sin importar qué desvío tengas, entre la media menos dos desvíos y la media más dos desvíos, o sea, todo esto, siempre vas a acumular el 95,4% de probabilidad. Entonces no necesitas hacer ninguna cuenta, no necesitas el probability, no necesitas integrar, nada. Siempre te va a dar el 95,4%. Muy importante, sin importar el valor de la media y sin importar el valor del desvío. Y la propiedad 3 de los tres desvíos, lo mismo. Me dice, esta vez, entre la media menos 3 desvíos y la media más 3 desvíos, se acumula el 99,7% de probabilidad. Sin importar qué media tengas y sin importar qué desvío tengas. ¿Se ¿Puedes entendieron? explicar, porfa, la propiedad 2 de desvíos? Otra vez, perdón. Sí.
Sigue la misma lógica. Las propiedades estas lo que te dicen es cuánta probabilidad se va a acumular entre las medias menos más cierta cantidad de desvíos. O sea, la propiedad de 1 me decía, bueno, entre la media menos un desvío y la media más un desvío, se te acumula el 68,3% de probabilidad, siempre. Entre la media menos un desvío y la media más un desvío. O sea, me corro un desvío para cada lado. La propiedad 2, lo único que te cambia es que te dice, bueno, si te corres 2 desvíos con respecto a la media, en vez de 1, corres un poquito más, sin importar qué media, sin importar qué desvío tengas, siempre, ojo, siempre y cuando estemos en una distribución normal, si te corres 2 desvíos para la izquierda y 2 desvíos para la derecha, en todo ese recorrido en el centro vas a acumular el 95,4% de la probabilidad. ¿Entendió? Sí, sí. Y para la de 3 desvíos lo mismo. Te dice, bueno, ¿qué pasa si te corres un poquito más? Y te corres 3 desvíos con respecto a la media para la izquierda y 3 desvíos con respecto a la media para la derecha. En todo ese intervalo en el medio se te va a acumular el 99,7% de probabilidad. Siempre. No importa qué desvío tengas, no importa qué media tengas. Siempre y cuando sea una distribución normal. O sea ¿Lo que comprobamos? si, por ejemplo, nos corremos 4, tanto para la ¿Cómo? izquierda o para la derecha, sería como una especie de propiedad 4 o hasta propiedad 3 desvíos es máximo. No, la tenemos hasta 3. La verdad que para 4 no sé si hay. Hasta 3. Nosotros vamos a usar estas Bueno. 3. Tendría que averiguarte, te la debo, si hay para 4 desvíos. No lo sé. Debería seguir la misma lógica, pero por las dudas no te digo, porque si te digo te miento. Gracias, Aliva. Nada. Y vamos a esto último y ya terminamos. Que es el problema inverso de tabla. Nosotros hasta recién sabíamos cuáles eran los valores de abscisa. ¿Qué me refiero con valores de abscisa? Por ejemplo, acá, nosotros sabíamos que queríamos averiguar cuánta probabilidad se acumulaba entre 47 y 53. Estos son nuestros valores de abscisa, porque se ubican sobre la X, por eso valores de abscisa. Sobre el eje X. Entonces, nosotros teníamos estos como dato. Me preguntabas cuánto se acumula entre la media menos un desvío y la media más un desvío, o me preguntabas cuánto se acumula entre 47 y 53, y averiguabas la probabilidad, cuánta probabilidad se acumulaba acá en el medio. Hay algo que se llama problema inverso de tabla, que hace lo contrario. Yo voy a saber cuánta probabilidad se acumula entre 2 valores o hasta un valor. Voy a tener ese dato, pero no voy a saber cuál es el valor que hace que se acumule esa probabilidad. Nosotros, para resolverlo, ¿qué tenemos? Se llama problema inverso de tabla porque se resuelve con las tablas de Krauss. Pero como nosotros somos más piolas, lo único que tenemos que hacer es, en vez de llenar, a ver, nosotros hasta ahora lo que hacíamos era darle valores a X, por ejemplo, le dábamos hoy el valor de 53, y eso me daba como respuesta cuánta probabilidad se acumulaba hasta 53. Ahora vamos a hacer lo contrario. En vez de averiguar la probabilidad, vamos a averiguar el valor de X. Entonces, por ejemplo, si quiero saber cuánto se acumula en 80, 0,8, lleno el campo rosa, el que estaba pintado de rosa, le pongo 0,8 y me va a dar que el valor 52 punto algo
acumula el 80% de la probabilidad. Por eso es problema de inverso de tabla, porque nosotros tenemos cuánta probabilidad se acumula, pero no sabemos cuál es el valor de abscisa que acumula esa probabilidad. Ponemos los otros datos en el probability y ya está. No es más que eso. Hasta acá. Andy, Sí. ¿podrías repetir los valores que hay que poner en la app? La Perdón. aplicación, bueno, tenés que poner siempre el valor de la media y el desvío. Ahí la abro de vuelta. El valor de la media y el desvío, ahí arriba, siempre. 50 y 3. Sí. Y después, Ok. como nosotros en el problema inverso de tabla sabemos cuál es la probabilidad de que se acumula, pero no sabemos cuál es el valor de abscisa, lo que tenemos que llenar es con los datos que tenemos. Entonces, vamos a llenar el campo rosa. Porque sabemos que quiero saber hasta qué valor se acumula el 80% de la probabilidad. Entonces pongo 0,8 ahí en rosita, le doy a OK, y ahí me da, en el celeste, me dice que en el valor de abscisa 52,52 se acumula el 80% de probabilidad. O sea, me está dando este valor de acá, B. En este caso es 52,52. Ah, ok. Buenísimo. Gracias. No, por favor, hagan las preguntas. En el celeste, ¿qué valor había que poner? ¿En el cuadrito celeste? No, en el celeste no ponemos nada. Vos le das. Ok. En el problema inverso de tabla, en el cuadro celeste no pones nada. Pones en el cuadro rosa la probabilidad que se acumula. Y entonces el probability, ahí ves que te queda celeste vacío. El probability te averigua, le das al OK, ahí viste, a mí me aparece la flechita esa así de acá abajo. Le pones ahí como OK y la aplicación te averigua cuál es el valor de abscisa que acumula esa probabilidad. Vos no tenés que poner nada. Gracias. Bueno, ¿alguna duda más? ¿O se entendió? Si no, lo voy a repetir. Bueno, lo último, ahora sí, posta último, me había olvidado y los libero. Es presentarles la distribución normal estándar. ¿Qué es la distribución normal estándar? Es una distribución normal que tiene las mismas características que las que vimos hoy, o sea, va a estar definida por una media, va a estar definida por un desvío. La media me va a indicar dónde se centra la distribución, el desvío me va a indicar qué tan dispersos están los datos con respecto a la media, pero la particularidad de esta distribución normal estándar es que siempre tiene media igual a 0 y siempre tiene un desvío igual a 1. Y la vamos a presentar de esta forma, con la letra Z. ¿Qué me dice esto de acá? Bueno, con la letra X o la Y siempre vamos a usar las distribuciones normales. La distribución normal estándar siempre la vamos a usar con la Z porque hay algunas bibliografías que la llaman distribución Z o distribución, no me acuerdo en este momento. Unidades Z con respecto a la media, no sé por qué se usa la Z. Entonces, la distribución normal estándar es una distribución normal que va a tener como media igual a 0. Esta es la media, esta está súper grueso. Y como desvío igual a 1. Eso es lo importante de la distribución normal estándar. Media igual a 0, desvío igual a 1. La vamos a usar también bastante, así que amíguense. Y esto que les decía hoy es que la función de densidad sale
A ver, no se la vamos a pedir que se la sepan, ¿no? Pero la función de densidad de la distribución normal estándar sale de la función de densidad de la distribución normal. Bueno, por si algún nerd después quiere darle más bola ¿Cómo a esto, dijo? o si usan estadística 2. ¿Qué pasa? De la ¿Me puede distribución repetir otra vez lo que dijo? sí, que la función de distribución, o sea, la fórmula de la función de densidad de una distribución normal estándar, no la vean como una fórmula completamente distinta, sino que sale de la función de densidad de la normal. ¿Por qué? Fíjense cómo es la función de densidad de la normal. Es 1 sobre 2pi por el desvío. En la distribución normal estándar, el desvío vale 1, siempre. Y después es menos x menos la media elevado al cuadrado sobre 2 desvíos, 2 varianzas al cuadrado. No, perdón, 2 varianzas. Cualquier cosa. Y esto vale 1 también. La varianza o el desvío es el mismo, valen 1, porque vos le aplicás la raíz cuadrada, te sigue dando 1. Entonces, si vos tenés en cuenta que la media vale 0 y el desvío vale 1, la función de densidad te termina quedando 1 sobre la raíz de 2pi por 1, que no lo ponemos porque al pedo, por e elevado a la menos x al cuadrado sobre 2 por 1, que es lo mismo que tenemos acá. Que acá les pone z al cuadrado, pero es exactamente lo mismo. No importa, igual esto de la fórmula, solamente se los digo como para que lo tengan en cuenta, que no es una fórmula que sale de la nada, que es completamente distinta, sino que sigue la misma lógica de la función de densidad de una normal. Nada más que al valer el desvío 1 y la media 0, te termina quedando más chiquita la fórmula, pero nada más que eso. Bueno, y esto sí sería todo por hoy. Ya con eso terminamos. La distribución uniforme y la gamma están acá y la beta porque la cursé en estadística 2, las vi y las puse en el apunte para los chicos que después las cursen y quieran tener las fórmulas. Pero nada más que por eso, ni siquiera se usan en estadística 2. O sea, se ven así como muy por arriba, así que no se preocupen. Eso no lo vamos a ver. Y eso sería todo. ¿Hay alguna duda? Mañana, ¿qué vamos a ver, sabes? Así me imprimo un capítulo. Estimadores. Ok, gracias. Mañana arrancamos con estimadores. Bueno. ¿Alguna duda más? Aldi, una pregunta así por las dudas, así no quedo colgada. No. ¿Viste la Z de la función de densidad de la estándar? Sí. ¿Esa Z qué representa? No anoté eso. Porque la Z es por cuando se estandarizan valores. ¿Vimos con ustedes ya cómo estandarizar un valor? Creo que no. No, lo vamos a ver después con intervalos de confianza. Porque a veces Diego se los bueno. da cuando ven medidas de resumen, por eso pregunto. Bueno, buenísimo, no hay problema, la anoto entonces. Va, tranqui igual, o sea, no te vuelvas loca con eso, no pierdas tiempo en eso. Pero yo quiero bueno. corroborar algo. Sí, por eso te dije que algunas bibliografías lo llaman como valores Z, que lo que hacen es estandarizar una variable que lo vamos a ver en intervalos de confianza que justamente nos van a ayudar a resolver un problema que tenemos. Pero lo vamos a ver ahí. Tranqui. Vale, buenísimo, genial. Gracias. Yo quería aclarar algo. Estas 3 propiedades de distribución normal solo se aplican para la distribución normal, o sea, no para la distribución normal estándar, ¿no?
No, para la distribución normal estándar también. Porque la distribución normal estándar es una distribución normal. La única diferencia que tiene es que tiene desvío igual a 0. No, perdón, media igual a 0 y desvío igual a 1. Entonces, las propiedades que vimos se aplican para cualquier distribución normal, sin importar qué media tengan y qué desvío tengan. Entonces, eso termina incluyendo la distribución estándar, normal estándar. Porque simplemente es una distribución normal que sabes que tiene media igual a 0, desvío igual a 1. Perfecto. ¿Entendés? ¿Alguna duda más? Aldi, No, gracias. ¿nos podés compartir el power este que hiciste? Sí, obvio. Igual no tiene mucho, está medio pobre porque seguí todo el... Porque Ahí lo guardo igual. igual viene bien, todo viene bien. Sí, obvio, ahora lo paso. Igual son 2 hojitas, literalmente. No sé si... ¿Qué prefieren? ¿Que les pase la foto o que... ¿No prefieren que se los pase como foto para que no tengan que descargar un archivo? Porque son 2 hojas. Yo digo por las memorias de ustedes. Sí, profe. Bueno, supongo que... Ahí les saco captura de pantalla a la compu y les paso Bueno. Bueno, si no hay ninguna duda más, los que no tengan dudas ya se pueden ir retirando. Y si hay alguien que tenga dudas, me quedo. Chao, profe.